Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más aquí al Colegio de Jalisco, y quienes nos acompañan de manera presencial y quienes también están por redes sociales a través del canal de Facebook del Colegio de Jalisco. Bueno, a nombre precisamente de esta institución, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecerles parte de su tiempo a venir a esta presentación de este libro que se titula El régimen democrático a debate entre la erosión y las paradojas de la política, en el sentido también de agradecer, como ustedes saben, bueno, es una obra auspiciada por esta institución, pero también que recibió financiamiento por parte del gobierno del estado de Jalisco vía el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de esta entidad. Entonces, de ahí que estemos agradecidos por el apoyo financiero de la obra, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos, bueno, aparte de que es un gusto de ya tener la oportunidad de comentarlo a la doctora Melissa Mezcuayepis, quien es consejera electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también de nuestro querido amigo maestro hermano Iván Carrasco, que también es autor. Comentar, estar abiertos pues a una serie de comentarios, dudas que tengan que ver con una temática, como ustedes saben, al día de hoy, con un fenómeno complejo y que es de muchísima actualidad. Precisamente ya habrá oportunidad de intercambiar puntos de vista. Fue un trabajo producto de un seminario en el doctorado de Ciencia Política, algunos son investigadores en formación, y también, bueno, de agradecerle también al doctor Antonio Gil Fons, que es también doctor en Ciencia Política y también es coordinador y autor de un texto. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir dar el uso de la voz en primer lugar a la doctora Melissa Mezcua Yepis, que nos ha hecho el honor y agradecer su valioso tiempo y el que esté aquí acompañándonos, y que recibir comentarios, críticas también al libro que tuve oportunidad de leer, no sin antes leer una breve reseña curricular. La doctora Melissa Mezcua Yepis es consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Es doctora en Sociología por la New School for Social Research. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, coordinadora de la línea de participación y ciudadanía del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales de nuestra máxima casa de estudios, y actualmente es directora del Comité Estatal de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP. Entonces, estimada Melissa, muchísimas gracias y te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gran gusto estar aquí. Te agradezco la invitación y bueno, saludo al doctor Antonio, un placer saludarte, al maestro Herman, y decirles, reiterar el gusto que me dio la invitación. Primero, obviamente, por la temática que aborda el libro que estaremos, sobre el cual estaremos conversando esta tarde. Pero también, y se lo decía Alberto hace un momento, también pues porque es un trabajo, producto de lo que estoy segura fue un seminario muy intenso en el doctorado, y creo que esos trabajos después, viendo la luz como publicaciones, nos muestran pues un desarrollo, ¿no?, muy sólido de un trabajo que me imagino y que sé que en algunos casos viene ya de tiempo atrás. Entonces es un trabajo que me parece muy importante por precisamente, digamos, todo este trabajo acumulado de que los autores han hecho para llegar a los capítulos que vemos el día de hoy conjuntarse en este libro. Titulado El régimen democrático a debate entre la erosión y las paradojas de la política. Este libro, sin duda, se inserta dentro de los álgidos debates que tenemos hoy en el ámbito público y definitivamente también en el plano académico, en el ámbito de la academia, en torno a la idea y a la práctica democrática, a su historia, a los escenarios que estamos experimentando hoy, sin duda en nuestro país, en nuestro continente, y lo que este libro viene a aportar es precisamente una discusión de estas mismas preocupaciones, o un replantear estas preguntas ahora a partir de ayudarnos a entender estos dilemas, estas paradojas en otros casos.
Como sabemos, estos debates contemporáneos que hemos llamado de diversas maneras, pero que generalmente denominamos las crisis de la democracia o la crisis de la democracia contemporánea, ha pues adquirido, podríamos decir, características, sabemos, muy similares en diferentes partes del mundo, pero también, y este libro es una prueba de ello, nos muestra las particularidades, ¿no? O las especificidades que podríamos reconocer toman lugar en otros lugares frente al momento actual democrático. Y es muy interesante, no me voy a adelantar porque espero llegar a mencionarlo eso, es muy interesante, pero lo importante aquí es también ver que no todo es un proceso de debilitamiento sin retorno, no todo es un proceso de autocratización sin reverso, y lo que vemos son procesos, en muchos casos incluso ciclos, ¿no? Que también algunos autores hoy en día llaman ciclos de democratización y de autocratización o de autoritarismo, y que nos ayudan entonces a un poco descentrar la discusión, ¿no? De también la idea de una, digamos, un decaimiento fatal, ¿no? De la democracia. Entonces creo que eso es muy importante como punto de partida, es algo que plantea el doctor Alberto en la introducción y que me parece muy importante. Y el libro es, como él nos lo dice en la introducción, es un análisis, así lo dice él y lo cito, cauteloso de la situación por la que pasa el régimen democrático en lo que llevamos del siglo XXI, en un entorno de polarización política e ideológica de carácter global nunca visto. Lo interesante, o lo que creo que es muy importante resaltar, y que lo hace también en la introducción Alberto, es que este libro y los trabajos de este proyecto se enmarcan en un nuevo debate. Es decir, un debate posterior a los años 90, en donde se privilegió una discusión en torno a las transiciones, ¿no? Esta idea de cierta manera un poco como unidireccional del camino que pudiesen llevar las democracias, y relocaliza estos fenómenos, estos procesos que estamos viviendo en el siglo XXI en un debate nuevo, en un debate y en una narrativa también distinta, para la cual hay una propuesta de abordaje conceptual, teórica, y una serie y una propuesta analítica que me parece muy importante resaltar, y que se presenta también en la introducción, pero que cada uno de los capítulos de este libro retoma, ¿no? Es algo que es de agradecerse en un trabajo colectivo, que poco, no siempre se logra tener cierta de homogeneidad, ¿no? En el uso de algunos conceptos, y este libro me parece que logra precisamente mostrarnos el uso, ¿no? Una caja de herramientas analíticas conceptuales similares en diferentes casos. Y bueno, no quiero detenerme mucho en esa dimensión conceptual, pero sí me parece importante mencionar algunos de esos conceptos que pues ya son todos familiares, ¿no? El régimen, la noción de un régimen híbrido, la noción de autoritarismos competitivo o electoral, procesos de autocratización, erosión, populismo. Y lo interesante de estos conceptos precisamente es el mostrarnos, digamos, esas tonalidades, esos matices, ¿no? Entre los escenarios de una democracia, podríamos decir, ideal, ¿no? Y un escenario completamente antidemocrático, autoritario, dictatorial, ¿no? Hay también, me parece, un uso muy interesante aquí de los debates. Hay críticas también a algunos de estos debates, y una de ellas también me parece relevante enfatizar, y es aquella que busca no solo resituar este debate en torno a nuevas categorías como las que acabo de mencionar, sino también tratar de tomar un poquito de pausa, un poquito de distancia, ¿no? Respecto a la crítica, o mejor dicho, al creer que lo que se está, digamos, atacando es ineludiblemente una noción pristina de la democracia liberal, ¿no? El tomar también, digamos, una adherencia a crítica a esa normatividad, o a esa forma normativa de prescribir o de conocer la democracia, es también un punto de partida que ponen en pausa por algún momento los trabajos de este libro, precisamente para
pues tratar de entender qué ocurre en torno a estas diferentes formas de entender la democracia. Casi la mayoría de los casos, tratándose sobre todo no de los casos que no son más comunes de estudio en el ámbito más occidental, nos muestran precisamente la importancia, ¿no?, de alejarnos un poco del canon clásico de la democracia liberal para entender otro tipo de procesos y entender también cómo estas nociones o estas conceptualizaciones de la democracia liberal están siendo transformadas sin necesariamente ser inmediatamente o constituir inmediatamente casos de afrentas a la idea de democracia, ¿no? Esta obra, como decía entonces, tiene un tercer elemento que me gustaría resaltar y que es no el tomar esta serie de conceptos o esta serie de categorías analíticas e implantarlas en un caso o en una realidad, sino que hay una búsqueda que vemos en cada uno de los capítulos de este libro por problematizar. Y de ahí me parece el virtuoso el título, ¿no?, que se elige y que no es solamente erosión de las democracias liberales, sino que se habla de la noción de paradoja democrática, ¿no? Entonces es una propuesta que me parece importante enfatizar, de enfocar en los problemas, de enfocar en esos problemas en torno a los cuales estamos hoy viendo, experimentando diferentes posturas en torno a lo que ocurre en nuestros regímenes democráticos y también regresar quizás al origen de algunos de esos dilemas en la democracia, como son el problema de la representación, el problema de la igualdad, el problema del demos o qué constituye el demos, y todos estos problemas originarios de la democracia que suelen ser inmediatamente tomados, conceptualizados, interpretados desde una vertiente, son en este trabajo, me parece, suspendidos por un momento para permitirnos entender diferentes maneras de conceptualizar y de teorizarlos. Quisiera aventurarme y esperando no tomar demasiado tiempo, hacer mención de algunos elementos que me parecen interesantes de cada uno de estos capítulos, precisamente porque esto nos va a ayudar a ilustrar, o me ayudaría a ilustrar precisamente estos elementos que acabo de mencionar, como ejes, ¿no?, analíticos que permiten orientar el análisis de cada uno de ellos. El primer capítulo es un capítulo de la autoría de Daniela Paulina Íñiguez Vargas, que acá me da mucho gusto ver y que, como decía, pues soy testigo de que es un trabajo de años, ¿no?, en formación, desde su maestría. Y que en este caso presenta el proceso de erosión democrática en Ucrania. Aquí lo que me parece muy interesante también de este caso y de todos los casos en este proyecto editorial es la presentación de un contexto histórico muy robusto para entender cada una de las problemáticas aquí vertidas, y que eso nos permite también, me parece, como cualificar mucho más la problemática en cada uno de estos contextos. El caso que menciono es uno de ellos, tiene una discusión amplia histórica, los invito a leerla, no me da tiempo de poder discutir toda ella, pero aquí lo que me interesa mostrar es esta tensión entre digamos, proceso de golpe de Estado, ¿no? Que ella sitúa el inicio de un proceso de debilitamiento democrático, de gran debilitamiento democrático, de erosión democrática, que viene seguido después de procesos de movilización social en contra, digamos, de ese estado de cosas, frente a los cuales la autora se posiciona un poco más escéptica, crítica, ¿no?, respecto al ejercicio, digamos, el potencial democratizador que tuvieron estas movilizaciones, para mostrar entonces cómo incluso después de esta movilización y de una serie de procesos que podríamos catalogar como democratizadores, se entra en un proceso de desdemocratización o un proceso de, podríamos decir,
de mayor autoritarismo, ¿no? Aquí el caso de Ucrania también es muy relevante en el sentido, como ella no lo muestra, de entender que las crisis democráticas generalmente tenemos que entenderlas no únicamente por lo que ocurre hacia adentro, ¿no? de estas sociedades, de estas comunidades, sino también los factores externos o los actores externos que juegan un rol fundamental también en la deriva o no hacia un autoritarismo. El caso que no me voy a detener ahí porque seguramente hablarás, Antonio, de tu capítulo, no me voy a llevar, digamos, esa discusión, pero ahí solo me gustaría enfatizar de nuevo este marco analítico que ofrece, al igual que otros, que es lo que mencionaba antes, de hablar de una instalación, él la llama inconclusa del régimen democrático, ¿no? Aún después de este gran momento de efervescencia de las movilizaciones del 2011, encontramos un proceso que hoy está, ya no solo la deriva, sino que muestra muy probablemente ya un retroceso autoritario, de acuerdo a lo que plantea Antonio, pero que nos ayuda a entenderlo a partir de fases históricas o de momentos históricos que él, digamos, cualifica o cataloga en tres, digamos, contextos, ¿no? Desde el régimen autoritario de Ben Ali, en los 50 al 2010, seguido del lo que él llama el régimen híbrido, que es del 2011 al 2013, precisamente a partir de la primavera árabe, y a la democracia imperfecta, ¿no? Ya en un momento más cercano, del 2014 al 2020, y nos va mostrando estas transformaciones institucionales que ocurren en cada uno de estos momentos, hasta el régimen que él denomina híbrido, iniciado en 2020. Aquí, bueno, me parece interesante también mencionar la presencia de liderazgos, ¿no? Creo que eso es una similitud, es algo en común en la mayoría de estos artículos. El rol que en algún momento tienen ciertos liderazgos políticos, también en el profundizar una deriva democrática, y esto ha sido presente en casi todos los casos, ¿no? Estos liderazgos podríamos llamarles autoritarios, populistas. El caso también que no voy a discutir de Herman es el caso egipcio, que bueno, ahí solo quisiera mencionar que de nuevo algo fundamental en las discusiones actuales de la democracia, me parece, es poner sobre la mesa también la relación que la democracia tiene o puede tener con ciertas otras formas de vida, ¿no? Si entendemos la democracia como una forma de vida y entendemos la religión, en este caso el Islam, como una forma de vida, este es un caso, me parece, extraordinario para entender la tensión que existe entre esta concepción de democracia en términos de la democracia liberal y la que proponen, desarrollan e impulsan, por ejemplo, en este caso, la organización amplia, ¿no? en el Medio Oriente en África, de los hermanos musulmanes, ¿no? Otro capítulo que me pareció también, me parece importante mencionar aquí es el capítulo de Bolivia. Este capítulo argumenta que en Bolivia los movimientos populares más radicales jugaron en favor de su democracia, no en detrimento de la misma, aunque sí sostiene que para el 2019 inicia un proceso de deriva después del golpe de Estado que debilita lo que autores como Mainwaring y Pérez Liñán definen como elecciones competitivas, sufragio universal respecto a libertades civiles o la supremacía del poder civil. Este es un caso que revisa, un capítulo que revisa los elementos teóricos desde el estudio de la tercera ola de la democracia y la critica debido a que los estudios de la tercera ola, dice el autor, como los de Guillermo O'Donnell, se circunscriben a la idea de la democracia liberal, que tienen como referencia el norte global y que desatienden las complejidades culturales.
Esto porque pierden de vista las luchas radicales y la movilización social que, y estoy citando al autor, pueden generar procesos de ampliación de la democracia, pero no de corte liberal. Y contrario a un golpe de Estado, pueden llevar a un gobierno de corte popular al poder, como es el caso en cuestión de Bolivia, con una aymara que llegó a la presidencia. Entonces, este es un caso que a partir del estudio, digamos, de otras, de estas movilizaciones, y con el movimiento del MAS, busca mostrar también el rol democratizador que tienen la organización radical popular en ciertos contextos, dadas ciertas condiciones también institucionales, políticas y socioeconómicas. Los últimos dos casos que muy brevemente mencionaré para poder dar el uso de la voz a mis colegas y quizás tener una discusión más amplia sobre el libro son los casos sobre el caso mexicano, el primero de ellos de Tomás Alberto García, sobre digamos, la relación del gobierno de López Obrador, ¿no? O la postura del gobierno de López Obrador frente a instituciones autónomas, en este caso el INE. Y finalmente, el caso del capítulo de Damián Lugo Gutiérrez, un capítulo por demás interesante, por obviamente el marco que utiliza, ¿no? Muy similar a los otros capítulos, pero porque nos lleva a una escala diferente para entender la problemática de las democracias contemporáneas, argumentando la importancia de enfocar, hacer como una especie de acercamiento al nivel municipal y no únicamente a nivel nacional, como suele ocurrir cuando ni siquiera subnacional, ¿no? Pero a nivel municipal y no el nacional, que es el que solemos, digamos, privilegiar cuando estudiamos estos fenómenos. Y logra, ¿no? Y demuestra la importancia que es este enfoque, este nivel de análisis y además ver cómo funcionan, cómo operan ahí mecanismos de control, como son la rendición de cuentas, la transparencia, cómo podríamos llamar las maneras de detener ciertos procesos, ¿no? De captura del poder. Al mismo tiempo que él denomina de potencial formas de resiliencia democrática. Estos, bueno, son de nuevo de una manera muy sintética, manera nada más de puntear algunos elementos de estos capítulos, algunas de las ideas, algunas de las propuestas, de los enfoques que plantean los capítulos en este proyecto. Que a manera de conclusión me gustaría decir, debo reconocer que cuando lo inicié su lectura, me pareció un poco descabellada la elección, ¿no? Digamos, de países y sobre todo plantearlos con la intención de establecer, digamos, pues ciertas similitudes, ¿no? Allá discutiremos un poco sobre eso, pero lo que sí creo que el libro logra, el proyecto logra, es un poco alejarnos de esta idea del desarrollo unidireccional, ¿no? Que tienen o que debe de tener un régimen democrático, y la importancia de profundizar en otras maneras más dinámicas, procesuales de entender lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso yo sugería la idea de ciclos, o podemos hablar, porque también la erosión pareciera que no tiene como mucho reverso, ¿no? Pero creo que cada uno de estos capítulos nos muestra este panorama, ¿no? De fragilidad democrática, pero no como algo, digamos, de esta coyuntura o únicamente del momento actual, sino algo incluso que tiene mucho, desde el origen, podríamos argumentar de la idea democrática misma. Entonces, bueno, les invito a leer este proyecto y felicito a todas las autoras, autores de cada uno de estos capítulos. Gracias. Agradecido con la doctora Melissa Mezcua. Entonces, si hay alguna pregunta, comentarios, al final les damos el uso de la voz. Bueno, y reiterar, o más bien señalar que aquí están los autores, la doctora Daniela Íñiguez, el maestro Tomás García, el maestro Damián Lugo y el maestro Alejandro Carrillo, que obviamente nos acompañan en el público, pero también por honor y justicia, pues deberían estar aquí, pero pues sería la mesa sería muy amplia, ¿no? Entonces, pero precisamente por eso la dinámica de presentación decidieron ellos que fuera el maestro hermano Iván Carrasco Núñez para que a nombre de ellos planteara pues, con toda libertad
pues más bien platicar el proceso, la experiencia precisamente a esta idea, a lo mejor pienso, no le aumentes, pero de esa diversidad, como estar planteándolo, precisamente que muchas veces los proyectos colectivos adolecen de ejes articuladores o precisamente en los seminarios, el seminario es buen pretexto para tratar de encontrar los puntos en común y creo que a lo mejor pudiéramos ahora sí entrar en detalles, minucias, pero el elemento central creo que medio se cumple y todo texto está sujeto a críticas y a debate, ¿no? Entonces, voy a brevemente leer una receta curricular del maestro Carrasco Núñez, quien es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente estudia el doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. La línea de investigación y sus temas de interés tienen que ver con la política internacional, la geopolítica y seguridad, especializado en temáticas de Medio Oriente y el norte de África, y es autor de un capítulo quizás nos presente, pues nos plantee la experiencia a partir de lo vivido después de estos comentarios que nos acaba de hacer la doctora Mesco. Adelante, estimado. Muchas gracias, doctor Alberto Arellano. Muchas gracias al doctor Antonio Gil, a la doctora Melissa Mezcua, a los compañeros que nos acompañan, son parte y que a lo mejor no justamente los represento yo, al público estimado y a los que nos ven en las redes sociales. Quiero decir que para nosotros como estudiantes, en primer lugar, es un aliciente el hecho de que un doctor con una amplia trayectoria nos incluya en estos programas, porque ya no queda el trabajo como estudiante para tu maestro para que apruebes una materia, sino que ya lo estás pensando para que se expongan ideas que has estado trabajando, que ya tienes tiempo planteando y que te den la oportunidad de que un trabajo tuyo aparentemente de escuela vea la luz pública, pues es una enorme satisfacción y es un aliciente que te obliga a hacerlo mucho mejor. No digo que lo hagamos mal en otros casos, pero digo que esta vez lo haces con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucho amor, y eso es lo que nos pasó, yo creo, a todos nosotros que participamos colectivamente. Y sí, en un principio, pues cada quien toma una temática diferente, pero todos teníamos un hilo conductor que era la discusión de la democracia en lo actual, en lo contemporáneo. Ya no era necesario recurrir a los clásicos porque ya todos los dábamos por hecho que lo entendíamos y lo sabíamos, como todos teníamos una formación como politólogos, bueno, todos sabíamos de qué iban las cosas. ¿Qué hizo el doctor? Bueno, plantearnos lo más nuevo, los debates contemporáneos. Y de hecho, así fue como inició el seminario, con los debates contemporáneos, con las discusiones, con lo más actual. Y una de las ventajas que yo vi en este seminario es que fue muy enriquecedor en términos de discusiones. Si yo les contara cómo se armaron las discusiones a un grado que nunca me había tocado estar, y eso fue muy enriquecedor en términos de poner a trabajar a tu mente y tu estatus de conformidad con lo que ya pensabas. El escuchar otras voces, el escuchar otras opiniones, otros planteamientos, bueno, te obliga a replantear tus propios postulados. Y creo que en ese sentido también el seminario lo cumplió. Yo, a pesar de haber tenido formación como politólogo, nunca había utilizado una herramienta de la ciencia política para algún planteamiento de mis temas, que como lo mencionó el doctor, estoy interesado en los estudios del Medio Oriente y del mundo islámico en general. Entonces yo me puse a pensar cómo vamos a meter la categoría del mundo islámico aparentemente ajeno a toda la ciencia, a toda la epistemología eurocentrada. ¿Cómo lo metemos? Entonces ese fue para mí sacarme de mi propia zona de confort utilizando un método de la ciencia política. Y yo hasta antes de ese curso decía, es que la ciencia política es muy eurocéntrica, es muy cerrada, es muy poco autocrítica. Con este debate se me abrió otra perspectiva que dije, bueno, vamos a ser más condescendientes con la ciencia como tal. Y tomé a la propuesta teórica del institucionalismo histórico y me enfrenté con él, lo agarré y yo le agradezco también a mi compañero Tomás, que me proporcionó toda la teoría del institucionalismo histórico. Yo dije, bueno, vamos a leer esto. ¿Qué dice? Y yo se los confesé a todos en el salón. Dije, salí de mi zona de confort, utilicé herramientas teóricas de la ciencia política y entonces voy a trabajar mi tema con eso. Y yo dije, me estoy arriesgando mucho en un terreno que no conozco y lo presento al doctor y el doctor me dice,
tu trabajo me gusta. Y yo me quedo muy impactado. Bueno, pasa una segunda revisión, que es la del doctor Antonio Gil, que yo le confesé también a él en el seminario. Tengo trabajando este tema desde que estoy estudiando la licenciatura y nunca me había tocado que alguien hablara de estos temas en los mismos términos que yo hablo en la Universidad de Guadalajara, ni en Jalisco, en todo Jalisco. Me sentía como un pez fuera del agua, que nadie nunca iba a abordar mis temas en Jalisco. Y entonces eso me obligó a irme a la Ciudad de México, dije, porque yo leía a todos los que estaban en Ciudad de México. Regreso y me encuentro con el doctor Antonio Gil, él me hace unas observaciones muy puntuales, discutimos ahí y se aceptaron las sugerencias y por supuesto que las tomé. Se delimitó inclusive el tema porque yo al principio quería abarcar todo y me dijo, te sugiero esto, y se hizo en consecuencia. Y el resultado fue el artículo que ahora vemos publicado en el libro. Me centré en estudiar el proceso electoral de 2012 en Egipto, cuando los hermanos musulmanes ascienden al poder después de 5.000 años de vida de política egipcia, y que por primera vez había unas elecciones democráticas y al año derrocan a este partido político. ¿Qué pasó? Y entonces es cuando me viene la idea, me surge la idea de la paradoja democrática. Primero, pero en un ambiente, en un contexto internacional. Invito a que sean parte de la democracia, agrego la democracia liberal, que luego omitimos esa parte liberal, porque luego la democracia liberal es el conjunto ideal al que aspiramos, a que nos invitan, y si no nos invitan y ni aspiramos, te lo imponen. Para muestra está Irak, Afganistán, y no voy a hacer una lista más larga. Recientemente en Siria. Bueno, ustedes lo están viendo en tiempo real. Yo escogí a Egipto como este escenario que pueda mostrar mi tesis, y yo parto diciendo que, bueno, hay una paradoja democrática. Te invito a que seas democracia, pero cuando llega un grupo que no es afín a mis intereses, que no es afín a mi ideal, que no buscaría lo mismo que yo, la idealidad de la democracia liberal, lo quitamos. Porque, ¿qué nos hace pensar que los hermanos musulmanes abanderaban una democracia liberal? ¿Por qué no una democracia musulmana, por ejemplo, una democracia islámica, mejor dicho? Y entonces, como es en el terreno de la especulación, no tenemos un elemento práctico que nos diga, es que sería así, porque los escenarios donde se han dado intentos de democracia islámica se han visto frenados, se han visto limitados o simplemente no se han permitido. El único caso que se podría acercar es el de la República Islámica de Irán, que es también un tema muy especial. Al margen de todas las filias y las fobias que podríamos tener, nadie ha planteado en la ciencia política de qué va este concepto de gobierno mixto, de república e islam. Es el único caso práctico que podríamos indagar, teorizar. Fuera de este escenario, no hay ninguna prueba de si existe o no una democracia islámica, si se puede o no, cómo es, cómo será, cómo podría ser. No se le ha permitido surgir. Y bueno, ahí lo pongo como caso el tema de la participación electoral en Egipto. Quedó meramente como un experimento procedimental de la democracia, cuestionando esta epistemología, esta ontología que tenemos muy arraigada desde las academias europeas, estadounidenses y en consecuencia las latinas. Entonces, quisiera decir más, pero también quiero dar paso a otras voces. Y quiero decir, en el nombre de mis compañeros, si me lo permiten, también ese es un gran momento para nosotros, porque un trabajo ve la luz, un trabajo con mucho esfuerzo, y el hilo conductor es el debate, el cuestionamiento, la crítica y el tener esta apertura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro hermano Carrasco. Y bueno, para darle un poco más de agilidad y escuchar sobre todo al doctor Antonio Gil Fons, quien es co-coordinador de la obra, y precisamente coincidimos, ya tendrá oportunidad de platicar la experiencia y de comentar el libro, lo que él tenga en libertad de plantearlo. Me voy a leer una breve reseña curricular, sobre todo de cómo coincidimos es gratis. Yo creo que es el inicio también de trabajos más de colaboración y de todos quienes estamos aquí. Ojalá no hay que perder el contacto y seguir
sobre todo reflexionando al respecto y rápidamente. Voy a decir que el profesor Gil Fons es profesor investigador en el Centro Universitario de Tlajumulco de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia en España, maestro en Historia Moderna de México por la Casa LAM en México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del libro que hoy se presenta y pues que nos planteará algunas inquietudes o nos situará, yo espero como persona, yo me toca moderar, pero el texto en su contexto, ¿no? Entonces, adelante, estimado doctor. Muchas gracias, doctor Arellano. Bien, muy buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un verdadero placer estar aquí. Agradezco a los que nos siguen en redes, agradezco a los que están aquí. Veo algunas caras conocidas que hacía tiempo que no veía y es muy agradable. Agradezco, como no, la presencia de la doctora Melissa y bueno, pues su comentario tan acertado, tan puntilloso. La verdad es que se lo agradezco mucho. Como no, el discurso, las palabras de agradecimiento también aquí al compañero y futuro doctor, ya pronto, y como no, sobre todo, pues el agradecimiento al doctor Arellano. El doctor Arellano en su momento fue mi profesor, el doctorado sigue siendo mi profesor, pongámoslo así, yo me sigo considerando en parte su alumno, y la verdad es que me invitó a este proyecto, a coordinarlo junto con él y además pues a escribir un capítulo. Y miren, lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Generalmente se dice que la base de la democracia es el acuerdo. Y sí, puede ser, pero también la base de la democracia es el desacuerdo, el respeto al desacuerdo. Voy a poner un ejemplo. Con una de las autoras, también que es la doctora aquí, Daniela Íñiguez, en gran parte nuestra relación se basa en el desacuerdo. Tenemos numerosos desacuerdos ideológicos, de perspectivas, de interpretación, pero con base en ese desacuerdo generamos debates y construimos acuerdos. En gran medida, este libro es el fruto de desacuerdos. Es el fruto del respeto a desacuerdos. Cuando hablamos del régimen democrático a debate, queremos plantear interrogantes, queremos plantear dudas, queremos generar un debate, pues el debate generalmente se produce desde el desacuerdo. Y a partir de un debate, en ocasiones dicen que se puede llegar a acuerdos. Entonces yo creo que el valor inicial de este libro es que somos autores y autoras con características distintas, orígenes distintos, especializaciones distintas y visiones distintas, pero que abordamos, como muy bien ha comentado el compañero, esa preocupación acerca de qué está pasando con la democracia, esa erosión, esas paradojas, y que además abordamos que no es un fenómeno que se dé solamente en Estados Unidos, que estamos a punto de ver un cambio en la presidencia, que si en Argentina, que si en otras